de hacer que mi cuerpo realmente se comunique químicamente, ¿ok? Entonces yo quiero contarles que las enzimas son también sustancias nitrogenadas como las proteínas y se forman también a partir de péptidos, pero se forman no solamente a partir de péptidos, sino se forman de la combinación de cuerpos carbonados con cuerpos nitrogenados, es decir, de sustancias nitrogenadas con sustancias carbonadas como las azúcares o como los ácidos grasos, y una enzima hace que una reacción ocurra, no ocurra, se inactive o se active. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una enzima es aquella, se dice por definición, que es aquella molécula orgánica, biológica o química, porque también hay químicas que permiten que una reacción se dé más rápido y que realmente ocurra. Entonces, resulta que las enzimas se clasifican como, ojo con lo que les voy a decir, oxidorreductasas. ¿Por qué se clasifican como oxidorreductasas? Porque hay reacciones de oxidorreducción. Profesor, Entonces, ¿qué es lo pasado, por favor? lo pasado, Lo de la definición. molécula orgánica. Ah, claro, las enzimas pueden ser moléculas orgánicas, biológicas, que es lo mismo, o químicas y sintéticas. Una cosa es orgánica y biológica y otra cosa es sintética y química, porque aquellas enzimas que mi cuerpo tiene son biológicas y aquellas enzimas que yo le doy a mi cuerpo porque son producidas por el hombre son químicas. Y la compatibilidad de esas sustancias químicas con mi cuerpo no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que las enzimas son aquellas moléculas biológicas o químicas que permiten que una reacción se dé. Entonces, las enzimas se clasifican como oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas o ligasas. Yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las enzimas que ustedes más conocen en biología? De todas las que les acabo de nombrar. Felicasas. Muy bien, oiga, te veo muy bien, María de los Ángeles, excelente. Las ligasas, esas son las que ustedes más conocen del ADN y el ARN, porque por medio de las ligasas es que nosotros hacemos y nuestro cuerpo biológicamente clona y reproduce el ADN y lo duplica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero resulta que el resto de las reacciones del cuerpo son de oxidorreducción, de transferencia de grupo, de hidrólisis, de rompimiento sin participación del agua y de isomerización. ¿Sí las recuerdan? Entonces, todas las reacciones, tal y como su nombre lo dicen, tienen enzimas específicas que ayudan a que esas reacciones ocurran. Yo voy a volverles a recordar. Tenemos reacciones de oxidorreducción, entonces hay enzimas que se llaman oxidorreductasas. Tenemos reacciones de transferencia de grupo. Entonces, ¿cómo se llaman las enzimas? Pues transferasas. Tenemos reacciones de hidrólisis, que viene el agua y me rompe el enlace o me rompe la unión y se llaman hidrólisis. Entonces, si son reacciones de hidrólisis, las enzimas se llaman hidrolasas. Pero también hay sustancias o reacciones que son de romper una sustancia para formar dos. Entonces, cuando ella simplemente se rompe sin participación del agua, quiere decir que la enzima no se llama hidrolasa, sino solamente liasa, porque lo único que hace es romper, pero no tiene esa molécula hidro del agua que le ayuda a romper. Y hay reacciones de isomerización, donde la glucosa se transforma en fructosa y la fructosa se puede transformar en glucosa y la glucosa se puede transformar a glicerol. Entonces, como esas reacciones también están en nuestro cuerpo, nosotros también conocemos las isomerasas. ¿Me entendieron cómo es la lógica? ¿Cuántas reacciones hay? 5. ¿Cuánta clasificación de enzimas hay? 5. Así de sencilla. Entonces, resulta que todas las enzimas tienen una actividad o un comportamiento químico. Y a ese comportamiento químico, quiere decir que ese comportamiento químico nosotros lo vamos a conocer como cinética enzimática. ¿Qué quiere decir? Todo ese comportamiento, ese fenómeno que la enzima tiene en una reacción, se conoce como cinética. Y se le llama cinética porque desde que ustedes vieron física saben que la cinética lo que mide son velocidades.
Entonces, cuando nosotros decimos cinética enzimática, estamos midiendo la velocidad de la reacción, estamos midiendo las condiciones que afectan esa velocidad de la reacción, estamos midiendo los estados de la reacción, y también les voy a hablar de una teoría que se llama la teoría de Michaelis-Menten, que nos enseña qué tipo de reacciones, qué tipo de cinética enzimática se da. Listo, muy bien. Entonces resulta que yo les hablé de que las enzimas eran aquella molécula. Ay, chicos, ¿quién está grabando la reunión? ¿Alguien está grabando? Profe, Sí, sí, profe, Sí, profe, yo. Ay, oye, te lo pero otra agradezco vez mucho. repita la teoría de Michael. Ay, profe. No, no lo he dicho, solamente le he dicho que lo voy a enseñar. No la he Ah, dicho todavía. Pero entonces les agradezco mucho por grabar, que a mí se me pasó. Oye, muy gracias. Entonces, resulta que la cinética enzimática es el comportamiento de la función química o bioquímica de las enzimas. ¿Eso qué quiere decir? Es el comportamiento como esta enzima se comporta con una reacción. Entonces, ¿qué hace la enzima? Acelera la velocidad de la reacción. ¿Qué hace Michaelis-Menten? Modela y nos dice qué tipos de reacciones se dan. Pero esas reacciones también pueden pasar por un estado estacionario y se afectan por condiciones como pH y temperatura. Entonces, todas esas condiciones se llaman cinética enzimática, es decir, el comportamiento de las enzimas en las reacciones. Entonces, resulta que yo les voy a hablar de las enzimas. Y la enzima es una proteína, miren que es un cuerpo nitrogenado, es una proteína dotada de actividad catalítica. Y para que ella sea dotada de una actividad catalítica, tiene que tener un centro activo, que ustedes ya lo conocen porque hicieron un trabajo donde les decía que el centro activo era la parte activa de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que la catálisis, lo que hace una enzima es catalizar. ¿Qué significa catalizar? Ayudar a que la reacción ocurra más rápido. Catalizar significa ayudar a que una reacción se dé más rápido. Ayudar a que una reacción se dé sin tener que meterle tanta energía a esa reacción. Eso se llama catálisis. Es decir, favorecer para que la reacción se dé. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Nuestras reacciones en el cuerpo son favorecidas por enzimas? ¿Por qué si no o sí? Sí, porque tenemos también proteínas. Ujú. Y antes de ver porque proteínas, si no demoraría también mucho tiempo en que pasen algunas cosas pues, en nuestro cuerpo si no hubieran enzimas. exacto, ¿no? Y desde que ustedes vieron ustedes apenas están viendo las biomoléculas, pero cuando ustedes empiezan a ver las reacciones que realmente mi cuerpo hace, que son muy lindas, ustedes las van a conocer, se van a dar cuenta que todas las reacciones de mi cuerpo, todas, son catalizadas. Todas tienen una enzima correspondiente que hacen que esa reacción se dé. Imagínense cuántas reacciones tenemos en el cuerpo, imagínense cuántas proteínas tenemos en el cuerpo, imagínense cuántas vitaminas tenemos que tener en el cuerpo y cuántas enzimas tenemos que tener en el cuerpo. Cantidades enormes, ¿sí o no? Y eso que solamente estamos hablando del cuerpito humano. No estamos hablando de los animales, no estamos hablando de las plantas, no estamos hablando de la tierra, no estamos hablando del mar, no estamos hablando de toda esa cantidad de naturaleza que nos rodea, del cual yo pienso que nosotros somos la peor plaga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que yo tengo estos dos cuadritos, estas dos imágenes que ustedes están viendo acá. Entonces, en el cuadrito que ustedes ven a su izquierda está el comportamiento cinético de una reacción no catalizada. Y en el cuadrito que está a la derecha está el comportamiento cinético, es decir, cómo se comporta la reacción cuando está catalizada por medio de una enzima. Entonces, yo quiero que ustedes conozcan este delta de G, que lo van a aprender a calcular conmigo y se llama la energía libre de Gibbs. Y esa energía libre de Gibbs mide la energía que necesita una molécula o una reacción para darse. Y esa energía libre de Gibbs, no se preocupen por ahorita saber cómo se mide y cómo se calcula, eso no les preocupa a ustedes. Yo lo que necesito que ustedes sepan es que esa energía libre de Gibbs me mide si una reacción es espontánea y se da solita, o si una reacción no es espontánea y necesita que le metan un empujoncito para que se dé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una reacción es espontánea, no necesita de mucha energía porque eso quiere decir
que sus productos se favorecen, se favorecen energéticamente y por lo tanto la reacción solita se va. Es como cuando ustedes tienen un peralte, un desnivel, y botan una gotica de agua. Ustedes tienen que empujar la gotica de agua para que ella se resbale. No, ¿cierto que no? Es espontáneo, ella actúa espontáneamente. Pero cuando ustedes ponen una gotica y es lo contrario, es decir, que la gotica tenga que subir, la gotica de agua sube. Por eso es que el agua es capaz de dañar una pared y humedecerla. Pero la pregunta es, ¿cuál se demora más? ¿La que tiene dirección hacia abajo o la que tiene que ir en dirección hacia arriba? Pues lógicamente la que tiene que ir en dirección hacia arriba requiere de mucho más energía y de mucho más tiempo. ¿Me entendieron la diferencia? Entonces hay reacciones que son de baja energía, que son espontáneas, y hay reacciones que no son espontáneas y que necesitan que las ayuden. Entonces, cuando yo tengo una reacción, esa energía libre de Gibbs me mide la energía, ojo con lo que voy a decir, basal, para que esa reacción se dé. Entonces yo tengo la energía libre de Gibbs, que es la reacción entre los productos. Miren que acá inicia los productos y cuando la reacción se da y finaliza, acá ya tengo los... Ay, qué pena, discúlpeme, estaba diciendo una palabra que no era. Se da entre los reactivos, los cuales reaccionan, la reacción ocurre y al final tenemos los productos. Entonces, esa energía libre de Gibbs es la energía que hay entre lo que ocurre entre la transformación de los reactivos hasta los productos. Es decir, ¿qué pasa o cuál es el cambio de energía que sea negativa o sea positiva, espontánea o no espontánea, para que la reacción pase de los reactivos, consuma o gaste o libere una cantidad de energía y llegue hasta los productos? Pero resulta que si esta reacción que está no catalizada, yo le coloco un catalizador, es decir, una sustancia que hace que ella ocurra más rápido, pero que no interviene en la reacción químicamente, sino solamente que activa y hace que ella ocurra más rápido, entonces esa energía que se necesita para que esa reacción se dé es mucho más poquita y por lo tanto la reacción es más rápida. Miren que no es lo mismo que yo vaya y pase hasta allí, hasta arriba, hasta el pico y me devuelva, a que yo venga acá y en un momentico llegue a este piquito y ¡chum! Hagan de cuenta que ustedes están montando cicla. Si están montando cicla, ¿en cuál gastan más energía? ¿Cuál les cuesta más? Pues la de la izquierda, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese catalizador es como si ustedes estuvieran en esta montaña y viniera un camión y les dijera, venga, venga, yo lo empujo, y tan, y se lo lleva facilito, y entonces usted se le libera todo ese esfuerzo, y ya, llegó a la loma y pasó. ¿Sí me entienden? Eso es un catalizador. Una enzima, una molécula que ayuda a que la reacción se dé con menor energía y a condiciones más favorables. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las enzimas cumplen su papel catalítico, ojo, gracias a una fijación estereoquímica complementaria con el sustrato que es específico. Es decir, cada sustrato tiene una enzima que actúa sobre él y cada enzima es específica para un sustrato. Es una llave, es un candado llave. Es decir, ustedes han visto que cuando ustedes utilizan un candado, a ese candado solamente lo abre una llave. Pues así es la enzima con el sustrato. La enzima solamente trabaja con ese sustrato que es el candado. Si usted le cambia la llave, si usted le cambia la enzima, el sustrato no le pasa nada. El sustrato no se transforma. El sustrato no hace nada porque son tan específicos que se reconocen. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso muchos de ellos se llaman receptores biológicos. No sé si los han escuchado en biología. Muchas de las enzimas que nosotros tenemos en el cuerpo se llaman receptores y son los responsables de que mi cuerpo reconozca una molécula y haga su función biológica de transportarla y absorberla. ¿Ustedes los han escuchado? Muy bien. ¿Qué significa un receptor? Una molécula con una sustancia nitrogenada generalmente que tiene la función de recepcionar, es decir, de recibir y hacer entrar. Eso es lo que se llama un receptor biológico. Muy bien. Entonces, ¿qué otro papel catalítico tienen las enzimas? Pues las enzimas tienen el papel catalítico de transformar el sustrato a los productos. Y tiene la función de hacer una transformación catalítica del mismo, es decir, de
de su misma estructura. Entonces, ambas funciones, las que yo acabé de nombrar, tanto la fijación como la transformación, participan en cadenas laterales de los aminoácidos, en grupos y moléculas no proteicas, en grupos prostéticos, en iones metálicos y como cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes piensen que las enzimas son proteínas, son un tipo de cuerpo de sustancias nitrogenadas que tienen una función muy específica y que es permitir que las reacciones se den. Pero para que ella actúe, ella tenga una cinética, ella tenga un comportamiento bioquímico o químico, yo necesito un sustrato, que es una molécula que es específica, donde solamente y solamente esa enzima va a participar o va a actuar. Entonces, cuando la enzima actúa sobre ese sustrato y lo transforma, a esa actividad de transformar ese sustrato en otros productos se llama actividad enzimática. Y se define como la velocidad que ocurre entre el cambio del sustrato a los productos. ¿Cómo se mide? Se mide en velocidad, en la variación de la concentración en unidad de tiempo de esa enzima versus la cantidad de gramos de sustrato que transforma. Entonces miren lo que dice abajo, dice, la velocidad es directamente proporcional de la concentración de la enzima. ¿Qué quiere decir? Claro, chicos, hagan de cuenta que ustedes tienen una reacción de A que produce a B. Pero resulta que A para producir a B se demora mucho. Entonces viene una enzima y le dice, oiga, venga, yo te ayudo a pasar más fácil a B. Entonces A le dice, uy, listo, sí, ayúdeme a hacer B más fácilmente. Entonces viene la enzima, se acomoda con A y produce a B. De una manera más espontánea, de una manera más fácil, porque acuérdense lo que yo les dije, el principio de la bioquímica es que entre el paso sea más fácil, por ahí es por donde se da. Entonces hagan de cuenta que tenemos esa reacción con la montaña donde ustedes subían en la cicla, pero tienen la otra. ¿Cuál prefieren coger ustedes? ¿La de la montaña larga y alta o la de la montaña bajita? Pues la de la montaña bajita. Y así hacen las reacciones. Pero ¿quién es el que le permite que la montaña sea bajita? La enzima. Por lo tanto, todas las reacciones, la mayoría de las reacciones de mi cuerpo son catalizadas por enzimas específicas donde, ojo, donde las unidades con las que se mide la velocidad de actuación química de la enzima se llama velocidad de la reacción y se mide en unidades de catales. ¿Qué significa catal? Ah, pues muy fácil. Catal viene de catálisis, de transformación, y es totalmente equivalente a una mol de esa enzima por cada segundo. Es decir, cuántos desmoles de esa enzima van reaccionando por segundo. Y eso es una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir que la velocidad es una medida de la concentración de la enzima en una preparación. Resulta que yo puedo tener una enzima que active o una enzima que inactive. Es decir, una enzima que active o una enzima que inhiba. Entonces, cuando una enzima es un agente activador, cuando aumenta la actividad de la enzima y permite que ella se dé más fácil. Cuando una enzima es un agente inhibidor, cuando hace lo contrario. Cuando lo que hace es disminuir la velocidad de la enzima y prolongar el tiempo en el que ella va a ocurrir. Entonces, muchas de las reacciones, como todos nos vamos a lo más fácil, dicen, ay no, llegar hasta el otro lado va a ser muy difícil, yo me quedo mejor como estoy. Entonces, está inhibiendo y no activando. Pero resulta que hay inhibidores irreversibles y hay inhibidores reversibles. ¿Qué significa un inhibidor reversible? Un inhibidor reversible significa que yo puedo, que establece un equilibrio con la enzima. Miren, acá tenemos la enzima y el inhibidor. Y el inhibidor hace que esta enzima forme un complejo que se llama complejo enzima inhibidor. Pero resulta que si yo quisiera recuperar la enzima, pues yo me devuelvo y me sale la enzima y me queda el inhibidor por aparte. Entonces lo estoy recuperando. Por lo tanto, cuando tiene doble flecha, se llama reversible. Y aparte de eso, cuando tiene doble flecha, también tiene constante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos inhibidores
si hay reversibles, por lo tanto, hay irreversibles. Cuando un inhibidor o una enzima es un agente inhibidor, cuando yo la pongo a participar en la reacción y la puedo volver a recuperar. Cuando una enzima está actuando como un agente inhibidor irreversible, cuando ella entra a la reacción y la reacción modifica químicamente a la enzima y por lo tanto yo no la puedo volver a recuperar y queda dentro del proceso. ¿Me entendieron hasta ese punto? Si no entienden algo, me dicen, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que las enzimas pueden también ser cofactores. ¿Qué quiere decir un cofactor? Un cofactor también se conoce como coenzima, es un átomo, un ion o una molécula que participa en un proceso catalítico sin ser la enzima ni el sustrato. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo una enzima y esa enzima me cataliza una reacción específica. Pero resulta que a veces esa enzima no es activa. Para que esa enzima se active necesita de otra moleculita que venga y ¡tum!, se le pegue y la vuelva activa. En ese caso, muchos de los cofactores son elementos, son moléculas, son iones o son simplemente sustancias que vienen y se pegan de esa enzima y la vuelven activa. Y al volverla activa hacen que la reacción se dé más rápido. ¿Por qué? Porque las reacciones se dan más rápido cuando las enzimas son activas, ya sea porque inhiba la reacción o ya sea porque en vez de inhibirla, la active. Resulta que los cofactores o coenzimas actúan de dos maneras distintas. La primera actúa a través de una fijación. Profe, Dime. profe, es que está yendo muy rápido. ¿Voy muy rápido? Sí, profe. Bueno, dime desde dónde vuelvo a comenzar. Profe, desde que estaba definiendo qué es un cofactor. Un cofactor, mira, yo tengo una enzima. Aprendimos que para que una reacción se dé, se necesita una enzima que la catalice, es decir, que le aumente su velocidad y haga que esa reacción ocurra de una manera más favorable, más sencilla, en términos de condiciones y en términos de energía. ¿Cierto que sí? Profe, sí. Entonces, ¿qué es un cofactor? Un cofactor es una molécula que se necesita para que active la enzima, pero que no es ni la enzima ni el sustrato. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo glucosa y yo quiero transformar esa glucosa. ¿Qué se necesita para qué? Se necesita para que la enzima se active. Porque las proteínas, recuerden lo que vieron en proteínas, una proteína puede estar activa o puede estar inactiva. Una proteína para activarse lo único que necesita es tener una función biológica. Para tener una función biológica lo único que necesita es un enlace disulfuro. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces muchas veces esos cofactores que yo les estoy nombrando como el azufre son los que vienen y se pegan y hacen que esa proteína o que esa sustancia nitrogenada se vuelva activa. Cuando hay necesidad de que haya un cofactor que la vuelva activa, se llama coenzima o cofactor. ¿Qué son normalmente las coenzimas o los cofactores? Moléculas simples o iones. Iones que vienen y se pegan de la enzima, la activan y hacen que transforme el sustrato correspondiente a su especificidad. ¿Me entendiste, María de los Ángeles? Sí, profe, ahora sí. Muy bien, ¿todos entendieron? ¿Todos hasta este momento entienden qué es una enzima y qué es una coenzima? ¿Cuál es la diferencia? Sí, profe, una preguntita. Dime. Estos cofactores o coenzimas también son los que llamamos ligando. ¿Ligandos? Sí. No necesariamente. No necesariamente. Cuando digo no necesariamente, es porque algunos de ellos sí se ligan a la enzima para hacerla activa, pero no necesariamente todos los ligandos son cofactores. ¿Sí me entiendes la diferencia? El cofactor, Sí, profe, el cofactor sí se une a la enzima y la vuelve activa, pero no necesariamente todos los ligandos que existen en la bioquímica y en la naturaleza son coenzimas. Pueden haber ligandos que no tengan la responsabilidad de activar una enzima, sino que se liguen a otra cosa, a la ADN, a la ARN, a los carbohidratos, a los ácidos grasos, entre otras. ¿Listo? Listo, profe, ok, gracias.
Entonces resulta que los cofactores participan de dos maneras distintas o actúan de dos maneras distintas. ¿Cómo actuaba una enzima? ¿Qué hacía la enzima? Lo primero que hacía era fijarse, ¿cierto? Fijarse a la proteína o fijarse a la reacción y luego volver y salir sin ser modificada. Me voy a devolver, me voy a volver. ¿Se acuerdan que les dije aquí que podía ser reversible e irreversible? Eso quiere decir que yo puedo volver a recuperar la enzima, porque es irreversible o irreversible, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que el cofactor también se fija a la proteína y vuelve y se recupera sin ser modificado. ¿Eso quiere decir que ha perdido las características de ser una enzima? No. Simplemente que ya con el cofactor ya no se puede llamar cofactor, sino se debe llamar coenzima. ¿Listo? Entonces, dice así, ¿cómo es la segunda forma de actuación de un cofactor? Cuando ya viene este señor y se fija muy fuerte y sale sin ser modificado del ciclo catalítico, lo primero que hace es que viene como un segundo sustrato, salen modificados del ciclo catalítico y por lo general requieren otra enzima para volver a su estado original. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Pues muy fácil, muy fácil. Las reacciones para que las reacciones de mi cuerpo se den, la mayoría de las reacciones que tengo en el cuerpo son enzimáticas, es decir, catalizadas. Pero resulta que llega un punto donde ese sustrato, que no era el principal de la reacción, sino que era el esposo del primer sustrato o la esposa del primer sustrato, sale sin ser modificado. ¿Por qué? Porque es que la función de la coenzima y de la enzima es no reaccionar, es evitar la mayoría de los problemas, porque en ese sentido, esos gáster que hacían ese tipo de cosas, sí sabían que lo que tenían era que salir sin ser modificados, para poder salir avantes. Se lo voy a poner en un ejemplo más colombiano. Si yo soy una persona bien mala y hago un grupo de personas malas, pero yo soy la cabeza pensante y los pongo a ellos a actuar, le digo, venga, usted vaya acá a este banco y robe este banco y me trae la plata. Entonces usted, que es el otro que trabaja acá, usted va a tal banco o a otra corporación y me lo roba y me trae la plata. Entonces yo soy la cabeza pensante y yo recibo. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en el que esa persona, que es la cabeza pensante, se modifique o actúe dentro de esa habilidad o esa actividad, hasta ese momento él sale sin ser modificado. En el momento en que él se introduzca en la actividad, se modifica. ¿Me entendieron? Entonces, claro, él dijo, ay, no, es que este man no fue a robar, entonces me toca a mí. En ese momento ya le cambia toda su función. Le cambia su función administrativa, lo hice con un ejemplo malo, pero lo puedo hacer con miles de ejemplos, con ejemplos buenos. Entonces esa sería la segunda. ¿Qué dices? Es la que se está explicando con este ejemplo, es la segunda. Muy bien. Primero es cuando ella se fija muy fuerte y sale sin ser modificada del ciclo catalítico. Pero la segunda es cuando ella actúa como un segundo sustrato y sale modificada del ciclo catalítico, es decir, cuando ya se afecta en su estructura y en su actividad y ya no puede volver a su estado original. Entonces, una es irreversible y la otra es reversible. Sencillo. ¿Cierto que sí? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos enzimas y coenzimas, por ahora, ¿ok? Muy bien, entonces yo les voy a hablar de la primera enzima. La primera enzima que les voy a mostrar se llama LAO. Y la pregunta es, profe, ¿por qué se llama LAO? Ah, muy fácil, porque todos los aminoácidos biológicos tienen su estructura en forma de L, es decir, levógiro, y entonces es un L-aminoácido que participa en una reacción de oxidación, es decir, de catabolismo. Entonces, ¿qué está haciendo, chicos? ¿El que está haciendo? Está cogiendo un aminoácido y al aminoácido le está quitando su parte amina, es decir, el amoníaco, y lo que está haciendo es que este amoníaco lo está oxidando hasta peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Pues lógicamente, si esto es un aminoácido, entonces coge el aminoácido y lo oxida, entonces la enzima se llama L-aminooxidasa o LAO. Y generalmente estas
L-aminoácido oxidasa se llaman flavoproteínas. ¿Ok? Muy bien. Resulta que esas flavoproteínas que yo les mencioné tienen una estructura química como la que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Quiere decir que tiene un grupo prostético, ¿estamos de acuerdo? Que interviene en el proceso catalítico sin ser modificado. Eso quiere decir que generalmente las flavoproteínas, como aminoácidos, como enzimas, ellas son reversibles. Eso quiere decir que yo la puedo poner en la reacción y luego la puedo volver a recuperar. Por el proceso que me toque, pero la puedo volver a recuperar. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí están todos entendiendo o hay alguien que no entienda? ¿Todos? Uy, no. Yo soy excelente profesora porque no tengo ni una sola pregunta. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles otra enzima. Y esa enzima, ustedes la van a reconocer en Profe, bioquímica. ¿puedo la volver un momentico? Clarísimo, como tú quieras, tú eres la clienta. Ahí está. Dime. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás copiando? Sí, profe, ya, gracias. No, si yo te voy a mandar la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que les voy a mostrar una segunda enzima. Entonces, esta enzima que les voy a mostrar actúa en una reacción de deshidrogenación, es decir, en una reacción de reducción. ¿Estamos de acuerdo? Está deshidrogenando. Entonces la pregunta es, ¿a quién deshidrogena? Pues al cofactor NAD. Entonces miren aquí la diferencia entre la anterior, que tenía una enzima que hacía que este aminoácido se convirtiera en un cetoácido y se formara otro producto que llama el agua oxigenada. Pero yo quiero en esta enzima que ustedes aquí tienen una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa y quiero que vean que hay un cofactor. Este cofactor no actúa en la reacción y él se puede revertir, es decir, él puede aquí, al perder los H's, se oxidó, pero él después va a coger H's y se va a reducir y va a volver acá. Y cuando está acá, vuelve y otra vez actúa en otra reacción y se oxida. Y vuelve y coge H del ambiente y vuelve acá. Y cuando esté ahí, vuelve y así sucesivamente y se forman los ciclos, que nosotros conocemos como rutas metabólicas. ¿Sí lo vieron? Facilísimo. Profe, no, otra vez. Profe, está Claro. cortado. ¿Se está entrecortando? Muy Sí. bien. Profe, por favor, vuelve y lo explica. Clarísimo que sí. Miren que les estoy explicando la diferencia entre una enzima y un cofactor. ¿Sí me entiendes? Primero te expliqué la enzima y te dije qué hacía una enzima. Y después te dije cuál era la participación de un cofactor. La pregunta es, ¿ambos son sustancias nitrogenadas? Sí, claro que sí, ambos son sustancias nitrogenadas. ¿Ambas son proteínas? Posiblemente sí, son proteínas ambas. ¿Me entendieron? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo actúan? ¿Cuándo actúan? ¿Para qué actúan? Esa es la diferencia. Entonces, yo quiero que me voy a devolver otra vez. Yo quiero que ustedes vean esta enzima que está ahí. Esta enzima que está, esta reacción que está ahí, tiene una enzima que hace que la reacción ocurra más rápido, es decir, que el aminoácido se convierta en un alfa-cetoácido y produzca peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, miren ustedes que les estoy mostrando en la siguiente diapositiva una reacción que no solamente tiene una enzima, sino que tiene una enzima y que esa enzima necesita de un cofactor para que la reacción se dé. ¿Sí ves la diferencia, María de los Ángeles y Sandra y todos, Carolina, todos? ¿Cuál es la diferencia entre la primera reacción y la segunda reacción? Sí. Es que la primera solamente necesita de la enzima, la segunda no. La segunda podría tener a la enzima, pero si no está ese cofactor que hace que la enzima se active y que se produzca la reacción, pues no se da. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues les empiezo a mostrar una belleza de sustancias que se llaman cofactores, que ustedes los van a amar en Bioquímica 2. Y les presento uno de los más importantes y se llama el NADH.
Ese es uno de los cofactores más comunes de las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Entonces, se llama el cofactor NADH. ¿Listo? Muy bien. Y la pregunta es, profe, ¿y cómo actúa el cofactor NADH? Pues muy fácil. Y va a ser muy fácil para ustedes. Cuando una molécula tiene un H y la pierde, al perderla ella, se oxida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cofactor se oxida y al oxidarse actúa como un agente reductor. Recuerden la teoría de la química del bachillerato. Voy a volverlo a decir porque esto no es tan sencillo. Y si ustedes tienen claro lo del bachillerato, va a ser claro ahorita. Pero si no lo tienen claro, va a ser un poco más complejo de que lo entiendan. ¿Cómo es la actividad del cofactor? Esta reacción que está en el tablero no se da si no está la enzima, pero resulta que esa enzima no es activa hasta que llega el cofactor que se llama NADH. ¿Cómo es o cómo actúa el cofactor NADH? Resulta que él viene y se oxida. Es decir, él coge ese hidrógeno que tiene más H más y los pierde. Entonces, al perder los hidrógenos se oxidó. Entonces, cuando él se oxida, él actúa como agente reductor. ¿Qué quiere decir? Esos H's que él tiene en su molécula los está donando a la otra molécula para que se reduzca. Y la pregunta es, profe, ¿y entonces dónde están esos H's? Pues muy fácil. Miren la molécula de piruvato que ustedes tenían como sustrato de la reacción. Y miren la lactato deshidrogenasa, que es la enzima que se activó cuando llegó el cofactor NADH. Pero ese cofactor NADH tenía 2 oxígenos. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que esos 2 oxígenos vinieron y se pegaron. Uno del oxígeno intermedio y el otro se pegó del otro lado del carbono. ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? ¿No? ¿Se quedaron calladitos? Yo me conozco a la gente cuando se queda callada. Entonces, eso tiene 2 respuestas. Las 2 respuestas serían, o no entendieron y les da pena preguntar, o entendieron todo y no me van a preguntar nada. Yo tiendo a pensar que están en un intermedio. Muy bien. Entonces, vuelvo y lo repito. Esta reacción necesita una enzima, pero esa enzima no es activa hasta que viene el cofactor NADH y lo activa. ¿Cómo lo activa? Él se oxida y le cede los 2 hidrógenos al sustrato para que se convierta en otra molécula. ¿Listo? Ahora la pregunta es, profe, ¿y es un cofactor reversible o irreversible? Entonces yo les cuento, el NADH en nuestro cuerpo es reversible. Y no es el único, hay más moléculas que la acompañan, pero es el de mayor prevalencia. Es el que más tenemos disponible. ¿Ok? Muy bien. Resulta que, así como hay enzimas y hay coenzimas, ¿cierto? Coenzimas. También hay otras moléculas que se llaman, que son cuerpos nitrogenados o sustancias nitrogenadas y se llaman isoenzimas. ¿Qué significa iso? ¿Qué significa iso? Significa igual. Entonces, cuando yo digo que hay una isoenzima, significa, ojo con lo que les estoy diciendo, cuando yo digo que hay una isoenzima, ay, les dejé de compartir. ¿Todavía tienen la pantalla ustedes allá, chicos? Sí, profe, somos Sí, pues, profe. isoenzimas. Ya, bueno, muy bien. Entonces, yo pensé que la había dejado de compartir. Cuando yo tengo una isoenzima, yo quiero que ustedes se den cuenta que iso significa igual. Entonces, ¿qué es una isoenzima? Son fórmulas moleculares distintas de una enzima dentro de un organismo. Entonces, ¿qué significa? Ojo con lo que voy a decir Carolina. Ojo con lo que voy a decir Luis y Sandra. ¿Sandra tiene insulina? ¿No? ¿Cierto que sí? Sí. Pero la
Pero la insulina que tiene Carolina es igual a la de Sandra. No, por el No. No, porque la insulina de Sandra es particular para Sandra y la de Carolina es para Carolina. Pero la pregunta es, yo tengo insulina. Yo creo que los perros también tienen insulina. ¿Será la misma? No. Es distinta. Muy bien, pero entonces son formas moleculares distintas de una enzima dentro de un mismo organismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, les voy a presentar una Pero isoenzima. formas que ¿Qué dices? son formas. Formas moleculares, es decir, agregados que se llaman enzimas, agregados moleculares que se llaman enzimas, pero que tienen formas diferentes de una enzima dentro de un solo organismo. ¿Qué quiero decir? Te voy a contar algo. Resulta que tú tienes una enzima en tu cuerpo y esa enzima en un momento va a tener una forma. Y en ese momento, de esa forma, esa enzima no va a reaccionar, sino está almacenada, está estática. Pero en un momento determinado llegó algo y le hizo un cambio estructural y la cambió estructuralmente. Entonces sigue siendo la misma enzima, pero con una forma molecular distinta que hace que tal vez actúe distinto. ¿Estamos de acuerdo? O que participe en actividades distintas. Profe, eso da patologías. Uy, claro, claro. ¿Quieres que te cuente algo, María Los Ángeles? Pero es que eso lo vamos a ver más en Bioquímica 2 que en Bioquímica 1. Tuvieras la mano de patologías que hay por las enzimas. Tuvieras la cantidad de patologías que hay por los cofactores. Si no vieras la cantidad de patologías que hay por las vitaminas. Y así sucesivamente te puedo seguir nombrando cosas. ¿Ok? Ah, profe, sí. Muy bien, entonces les voy a hablar de una isoenzima. Entonces, nosotros tenemos una enzima que se llama la exocinasa o exoquinasa. Como le quieran decir, cualquiera de los dos es igual. La exoquinasa en nuestro cuerpo tiene cuatro estructuras conformacionales. ¿Qué quiere decir? Es la misma exoquinasa, pero dependiendo cómo se distribuyan los elementos en su molécula, ella actúa en un sitio o actúa en otro, pero no actúa en los dos al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos una exocinasa que es hepática y que es particular para las células hepáticas o del hígado. Resulta que también tenemos una exocinasa que es cerebral. Entonces la exocinasa cerebral no va a ir al hígado porque si se va para el hígado no hace nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero es igual, es una exocinasa. Resulta que tenemos una exocinasa en los músculos y otra exocinasa en los eritrocitos. Entonces la pregunta es, ¿son la misma molécula? Sí. ¿Tienen la misma fórmula molecular? Sí. ¿Tienen propiedades similares? Sí. La diferencia es que como se distribuyen de una manera no tan biológica, pues ellas se comportan como isoenzimas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no en todas partes actúa igual. Entonces las isoenzimas representan formas que tienen que ver con la diferenciación celular, presentando distintas características funcionales. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que nosotros todos tenemos características muy distintas, precisamente porque nuestras moléculas, nuestras enzimas son totalmente correspondientes y culturales de nuestra vida, de nuestro simplemente sentido de vivir. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? Entonces Sí, profe. tenemos enzimas, coenzimas e isoenzimas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya hablamos de las enzimas, coenzimas y isoenzimas, les voy a hablar de la especificidad de esas moléculas que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir especificidad? Significa que la enzima actúa como una llavecita para abrir un candado con el sustrato y cambiar ese candado. Que al principio estaba cerrado y ahora va a estar abierto, pero eso ocurrió porque hubo una enzima que entró y le cambió su estructura de estar cerrado a estar abierto. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿Me explica de nuevo, porfa? Es que si no entendí. Profe, de nuevo. Ok, perfecto. La especificidad de las enzimas es como cuando yo les dije a ustedes que nosotros teníamos un candadito.
Si tú coges ese candadito y lo abres con otra llave distinta a sus llaves con las que él abre, él no va a abrir. ¿Por qué? Porque para que él abra, ¿qué necesita la llave correspondiente, la llave específica? Las enzimas son así de específicas. Las enzimas no van a coger cualquier sustrato, sino que van a coger el sustrato que actúa con ellas. Entonces les voy a mostrar una enzima que se llama la fumarato hidratasa. ¿Qué quiere decir la fumarato? Que convierte el fumarato en el malato, y eso ocurre en el ciclo de Krebs. Pero para que ella ocurra, yo necesito que la malato hidratasa tenga agua. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo el fumarato? Pues pongo agüita, pongo la enzima, pero pongo agüita para que no se quede pobre, y luego la convierto hasta malato. ¿Cómo hago para identificar que la reacción sí se dio? Pues mido el malato. ¿Estamos de acuerdo? Y se hace por medio de técnicas analíticas. Pero la enzima fumarato hidratasa no va sino a romper al fumarato. Esa, por más de que quede en la reacción, ni va a tocar al L-malato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Entonces resulta que la especificidad, la particularidad de ser tan específica de un grupo de las enzimas son los grupos funcionales. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros nunca vamos a dejar de ser tan específicos y sobre todo más específicos con algo. Les voy a comentar qué pasa. Resulta que si la esoxinasa se produjo, que tiene la misma fórmula molecular, la misma forma molecular, y va hasta el cerebro, ¿ustedes creen que el cerebro, los receptores del cerebro le van a decir, oiga, sí venga que usted es la exocinasa? O las células del cerebro le van a decir, no, qué pena, pero usted no es la exocinasa que yo necesito, porque la exocinasa que yo necesito es la cerebral. Por lo tanto, yo no puedo reaccionar con usted, ¿por qué no? Porque soy esa llavecita y ese candado que necesita solamente ese candadito a que lo abra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de esas enzimas que tienen especificidad están, ¿ustedes se acuerdan de los grupos funcionales de química? Tienen el ácido carboxílico, el grupo aldehído, el grupo cetona, los ésteres, los tioles. ¿Sí lo recuerdan? Lo que yo estoy mencionando. Entonces la pregunta es, profe, ¿y entonces cómo se llama el cuerpo carbonado? Pues muy fácil. El cuerpo carbonado está haciendo una actividad de trabajo diferente porque ella es específica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ella no va a actuar sino en la molécula en la que tiene que actuar. ¿Cómo se llama la enzima? Si mi grupo, el grupo funcional sobre el que ella va a actuar es un éster, pues ella se llama estereasa. Si el grupo funcional es un ácido carboxílico, pues ella se llama una carboxilasa. Si mi grupo es un grupo amino, pues ella se llama una aminasa o aminotransferasa. Y así sucesivamente. ¿Lo entendieron o lo repito? Profe, no está bien. Entonces, ¿qué característica es la característica más grande que tienen las enzimas, las isoenzimas y los cofactores? Díganme cuál es la propiedad más característica que tienen esos tres grupos. Díganme algo que las caracteriza. Que son muy específicas, ¿o qué? Así de sencillo. ¿Quién fue la que me respondió? Esa es la respuesta. Esa es la Tatiana Londoño. Muy bien, Tati. Esa es la mayor proporción que tienen. Son tan específicas que ellas no se van a unir a nada que no les toque unirse. Y por eso es que mi cuerpo es tan bonito, tan inteligente y tan hermoso. Pero también qué teso cuando una de ellas falta o carece. Porque si ella carece, no vas, como son tan específicas, no va a haber otra cosa que le ayude. Pero mi cuerpo es tan inteligente que sí tiene esos procesos que le ayudan. Pero ojo, lo normal es lo normal y cuando mi cuerpo tiene que acceder a otro tipo de reacciones, a otro tipo de situaciones, no es normal. Entonces, su mayor característica, la mayor característica que tienen las isoenzimas, los cofactores y las enzimas, es su especificidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es.
Entonces vamos a hablar de la clasificación de las enzimas. Y yo les dije que ellas eran oxidorreductasas, que son las que catalizan las reacciones de oxidorreducción. ¿Eso qué quiere decir? Que en una reacción de oxidorreducción yo tengo un agente reductor y un agente oxidante. Entonces el agente reductor se oxida para que el agente oxidante se reduzca. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya lo vieron ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una reacción de oxidorreducción siempre tiene que haber una molécula, o la molécula que done y la molécula que acepte esas cargas. Porque acuérdense que la oxidorreducción es de cargas. Entonces resulta que yo vengo aquí con la glucosa y la glucosa es un dador, es decir, él va a ceder esos electrones, que en este caso, como es glucosa, ¿cuántos electrones son? ¿Cuáles son? Ay, chicos, hola, hola. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Vuelvo y lo repito. Resulta que yo tengo esta glucosa, ¿cierto? Y esta glucosa es una molécula que está, como dice él, está dando. Pero la molécula que acepta es el oxígeno. ¿Cuántas cargas acepta el oxígeno? ¿Cuántas cargas va a aceptar el oxígeno? Muy bien, 2. ¿De dónde sacaste ese dato? Ah, profe, yo no sé. ¿Cómo? Ah, Yo sí sé. El C2 que está ahí, no. No, ese 2 no tiene nada que ver. Ese 2 que ella dijo sale de los electrones de valencia, de las equivalencias. Recuerden esas cargas menos o más que tienen los elementos. No tenía ¿Sí lo pruebas, recuerdan? pero tampoco tengo dudas. ¿Qué dices? No tenía pruebas para decir de dónde salía el 2, pero tampoco tengo dudas. Claro. ¿Quieres que te diga de dónde salía ese 2? De los electrones de valencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, profe, pero entonces este 2, ¿por qué? Claro, chicos, si la glucosa me cede un H, ¿cuántos oxígenos tengo que tener para que me reaccione con la glucosa? ¿Cuántos oxígenos? Pues normalmente, como la glucosa, ojo con lo que les voy a decir, la glucosa generalmente ella tiene, como es un cuerpo carbonado, tiene cuatro posibilidades de formar enlace. Es tetravalente. Eso quiere decir que como es tetravalente, ella tiene la capacidad de tener 4 enlaces. ¿Cuántos oxígenos necesito yo para balancear ese 4? Otros 2, Muy bien, entonces 2 por 2, 4. así de sencillo. Por eso es que ese 2 está ahí. Estamos de acuerdo, pero realmente el que dona y el que acepta lo hace con electrones y lo hace con la carga. Yo les voy a contar otra historia. Cuando viene un hidrógeno que es positivo, que es uno positivo, ¿cuántos hidrógenos yo necesito para que reaccionen con el oxígeno y formen el agua? 2. Muy bien, porque 2 por 1 positivo da 2, y como la carga del oxígeno es menos 2, o un 2 negativo, se balancea con ese 2 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y me puede formar el agua. Pero la pregunta es, en el agua el oxígeno, a pesar de que tiene ese 2 allá arriba, esa carga, ¿tiene como su índice 2? No. ¿Sí ven que no? Entonces, este 2 que está aquí es de acuerdo a la molécula con que reaccione el aceptor o el que cede los electrones. Entonces, sigo la clase. Si yo voy a hacer una reacción de oxidorreducción, la enzima que actúa se llama oxidorreductasa. Entonces, por ejemplo, cuando la glucosa se oxida, comúnmente el nombre de las enzimas se llaman glucosaoxidasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Normalmente los subgrupos se forman según la naturaleza del dador, es decir, de la molécula que llegue a cederle ese elemento. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que reaccione la glucosa, que es un aldehído que tiene la molécula, por allá habían dividido la de la clase,
Y hay otro que son el alcohol, otro grupo funcionales que son el aldehído, otro grupo funcionales que son el cuerpo metilado, y así sucesivamente. Tú vas a encontrar muchas reacciones en esa que dependen dependen del grupo funcional que reaccione. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido o no han entendido? Entonces, resumen de la clase hasta ahora, chicos. Resumen de la clase hasta ahora. Y yo se los voy a resumir facilito. Lo primero es que es una enzima. Segundo, ¿qué tipos de moléculas hay enzimáticas? Entonces está la enzima normal, está la coenzima o cofactor y está la isoenzima. Ahora, las enzimas se clasifican de acuerdo a la reacción que catalizan, es decir, a la reacción que ayudan. Pero la pregunta es, ¿cuántas reacciones hay? ¿Cuántas reacciones dijimos que habían? 5. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la primera que mencionamos de ese tipo de reacciones? La oxidorreductasa. Catálisis. ¿La qué? ¿La qué? Una solita. Oxidorreductasas. Ah, sí, pero esa oxidorreductasa cuando termina en asa quiere decir la enzima. Pero la reacción, ¿cómo se llama? LDH. No, 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 no. ¿No? La reacción es la reacción que catalizan. Entonces, la oxidorreductasa es la enzima que cataliza esa reacción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llama la reacción? Pues si la enzima se llama oxidorreductasa, la enzima se Oxidorreducción. llama... Muy bien, así de sencillo. La reacción es una reacción de oxidorreducción. Y es la primera de esas cinco reacciones que ocurren en la bioquímica y en la naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿esa oxidorreductasa necesitará un cofactor? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, lo siguiente es, hombre, entonces la nomenclatura alternativa de las oxidorreductasas, es decir, ¿cómo se pueden llamar las enzimas oxidorreductasas? Se pueden llamar deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, oxigenasas, hidrolasas y reductasas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la nomenclatura alternativa, pero todas estas son oxidorreductasas. Si tú coges una deshidrogenasa, estás haciendo un reducción. Si usted coge una oxidasa, está haciendo una oxidorreducción. Si coges una peroxidasa, pues estás haciendo una oxidorreacción más rápida, porque es mayormente concentrada. Si coges una hidrolasa, realmente vas a hacer otra oxidorreducción. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son nombres de la misma enzima oxidorreductasa. ¿Estamos de acuerdo? Se puede nombrar de 6 formas distintas, o 7. Listo, muy bien. Yo me voy a volver. La reacción aquí era oxidorreducción y la enzima se llamaba oxidorreductasa. En esta, la reacción es de transferencia. ¿Cómo se llama la enzima? Transferasa. Así de sencillo. Facilito, ¿sí o no? Entonces, en todas las reacciones hay una molécula que cede y una molécula que recibe. En este caso, yo quiero que ustedes vean al grupo A, que es el que me va a ceder ese X. Entonces, lo ponemos a reaccionar con otra molécula A, y esta molécula B dice, eso a mí ya no me importa terminar el ensayo, pero se comprobó. Y él ayuda a proteger a las celulitas a las celulitas que sacamos de congelación para que no se me dañen. Entonces siempre hay un elemento que cede y el otro que recibe. Entonces aquí el A cede a X y el X viene y se une a B, entonces A cede y B recibe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a la siguiente. ¿Cómo se clasifican las transferasas? Primero se clasifican como grupos monocarbonados. También ayudan a transferir grupos aldehídos o ceto. También ayudan a convertir o a transferir las acetiltransferasas. O también actúan o se clasifican en las glucosiltransferasas o grupos nitrogenados como los aminoácidos, ¿cómo se llama? La presentación
y todo lo demás. Entonces, dependiendo de donde yo vaya a poner a actuar esa transferasa, es las características de la transferasa que yo compro, que generalmente no es un proceso económico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hablé de las oxidorreductasas, ya les hablé de las transferasas, les voy a hablar de la siguiente que se llaman las reacciones de hidrólisis. Pero si la reacción de hidrólisis se llama hidrólisis, ¿cómo se llama la enzima? Pues hidrolasa. ¿Dónde encontramos comúnmente las hidrolasas? En las moléculas de las frutas que son tremendamente digestivas. ¿Por qué? Porque usted, después de que ha comido así vegano, ha digerido cosas pequeñas, lo que usted hace es que rompe esas moléculas que va a catalizar. Entonces, la molécula que me ocasiona que esa molécula se rompa con el agua se llama la enzima. Pero como la reacción es una reacción de hidrólisis, de rompimiento con agua, entonces la enzima se llama una hidrolasa. Esa es su función y su nombre. ¿Qué nombres se le utilizan? ¿Qué nombres se le utilizan a las hidrolasas? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿dónde consigo yo normalmente esas hidrolasas en la naturaleza? Pues en la pepsina, en la papaína, que viene de la papaya, en la tripsina, todas esas moléculas que rompen, que las moléculas que ablandan la carne, son hidrolasas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, les voy a hablar del siguiente. Si esta es una reacción de rompimiento sin participación del agua, es decir, una lisis, ¿cómo se llama la enzima? Pues una liasa, ¿ok? Algunas reacciones de las liasas, pues descarboxilación, aldolasa, adrinasa carbónica, adeninato ciclasa, etcétera, etcétera. Si la siguiente reacción es una isomerasa, ¿cómo se llama la enzima? Ay, disculpen, si la reacción es una isomerización, ¿la enzima cómo se llama? Profe, Dime. una pregunta, ¿cuál vamos a llamar como la clasificación de las hidrolasas? Ah, de las hidrolasas, pues si ella rompe un grupo éster, se llama una esterasa. Si rompe un azúcar, se llama una glucosidasa o una glicosidasa. Si ella rompe un grupo éter, se llama una heterhidrolasa. Si ella rompe una proteína, se llama una peptidasa o una peptidohidrolasa. Cualquiera de las dos es igual. Si ella rompe un anhídrido, entonces se llama una sil-anhídrido hidrolasa. Pero de las esterasas también están las carboxilesterasas, las fosfoesterasas y las sulfoesterasas. Entonces, estas son en las reacciones en las que ella actúa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y así sucesivamente van a pasar con todas las enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ligasa, si es una reacción de ligar, de unir, pues la enzima se llama ligasa. ¿Y cuáles son las algunas reacciones de las ligasas? Por ejemplo, en el RNA de transferencia, en la glutamina sintetasa, en los carbohidratos, y así sucesivamente. Ahora les voy a hablar, esperen que pase la moto, chicos. Ahora les voy a hablar de la cinética de las reacciones enzimáticas, es decir, del comportamiento de esas reacciones enzimáticas. Porque yo en este momento les dije dónde actuaban, en qué reacciones actuaban y de acuerdo a la reacción, cómo se llamaban esas enzimas. Ahora les voy a hablar de su comportamiento cinético, es decir, de la velocidad. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que la velocidad es cómo cambia la concentración con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? A medida que el tiempo se incrementa. Entonces miren que yo tengo en una reacción un sustrato que cuando comienza no es cero, sino es diferente de cero, es muy concentrado. Y tengo un producto que cuando inicia la reacción es cero. ¿Sí lo ven? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Profe, lo puede repetir otra vez, por favor? Claro, claro que sí. Me voy a volver a una reacción. Cuando yo inicio esta reacción, yo tengo a A, B y a ATP. Pero no tengo ni al complejo AB ni tengo a ADP, sino que yo tengo a B y en tiempo cero. La reacción no se ha iniciado. ¿Yo qué tengo? Tengo los reactivos.
¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la reacción se da en el tiempo, es decir, ella empieza a transcurrir, empiezan a transformarse A y B en un complejo y ATP a desfosforilarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a devolver a la imagen. Estoy hablando del comportamiento de las enzimas dentro de las reacciones. Entonces yo quiero que ustedes se fijen en el cuadrito y se den cuenta que acá dice concentración, pero que esta curvita es de sustrato. Y es lógico, miren chicas, cuando ustedes van a comenzar una reacción, ustedes tienen mucho sustrato, pero no tienen producto, porque están en el tiempo cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se mide la velocidad de una reacción? ¿Se mide con respecto al cambio en concentración del sustrato o en cambio de incremento de la concentración de producto? Que son unas fórmulas matemáticas que me dicen cómo cambia el sustrato con el tiempo y cómo cambia ese producto con el tiempo. Pero esto lo que está mostrando es una reacción, que dice que a medida que el sustrato se consume, el producto se va formando, y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? Entonces, cuando yo pongo en una reacción en tiempo cero una cantidad de sustrato, él se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo y se va volviendo, no cero, pero soy muy cercano al número cero, y el producto, el sustrato que se fue desvaneciendo, que se fue desapareciendo porque no se desaparece, se transformó en producto. Miren que la reacción, este es el punto de la equivalencia de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos señores de este producto se van formando a medida que las moléculas del sustrato se van consumiendo. Y esto se llama una gráfica de velocidad. ¿Listo? Hola, hola. ¿Me lo entendieron? Hola. Profe, sí. Sí, profe. Muy bien, entonces cuando yo tengo una reacción y esa reacción ocurre para consumirse un sustrato y transformarse en un producto, yo tengo unas variables o unas condiciones que afectan a esa velocidad. Y yo les voy a volver a decir por qué. Porque es que resulta que las enzimas no solamente son muy específicas, sino que ellas también son específicas a las condiciones donde mejor actúan. Entonces, eso quiere decir que tenemos variables que influyen sobre esa velocidad de reacción. Y les voy a ser muy sincera. ¿Qué pasa, chicos, si yo tengo, no esta, qué pasa si yo tengo, voy a colocar esta que está de acá. ¿Qué pasa si yo tengo mucha concentración de éster y no tengo enzima? La concentración de enzima es muy deficiente. ¿Qué pasa con este éster? ¿Se transforma o no se transforma? No. Muy bien. Entonces, la cinética, el comportamiento químico de las enzimas dependen de la concentración de enzima y de la concentración de sustrato. La pregunta es, ¿cómo así? Claro, chicos, miren, ¿qué pasa si yo tengo esta enzima, pero no tengo este sustrato? ¿Se da este producto? Es que sin una enzima la reacción no se da. Profe, acuérdate que ellos trabajan, pues son muy específicos, solamente es con ese sustrato. Exacto, pero piensen que está el sustrato y piensen que está la enzima. Pero en un caso piensen que la enzima está de forma deficiente. Entonces el sustrato se transforma. Ah, No. no, Muy pero bien. no es la cantidad que se necesita para eso. Exacto, ahí empezamos a ver las deficiencias y las carencias. Pero en este caso se llaman condiciones que afectan el comportamiento cinético o el comportamiento químico de una enzima. ¿Qué pasa si yo tengo la enzima en una buena proporción, pero no tengo sustrato para convertir? Tampoco se da porque si no hay nada que convertir. Así de sencillo, Caro, así de sencillo, así me gusta que piensen, de forma fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a volver hasta aquí, la cinética. Entonces, mira lo que dice, la concentración de la enzima afecta esa velocidad. Claro, si no hay enzima, no hay velocidad. La concentración de sustrato afecta esa velocidad. Claro, tú lo dijiste, si no hay a quien transformar, pues la velocidad tampoco se da. Pero resulta que
hay una condición que es el pH. Las enzimas son supremamente sensibles a cambios de pH. ¿Ustedes recuerdan que yo les decía que uno tiene un pH fisiológico en el cuerpo? Que cada órgano tiene un pH. Sí. Y también les había dicho que el pH de la boca es como 6,5, 6,8, algo muy cerquita, algo muy cercano al 7, pero no es 7. Pues resulta que nosotros en todas las partes de nuestro cuerpo tenemos enzima. Y en la primera parte donde están las enzimas actuando se llama la boca. Pues resulta que cuando a unas amiguitas mías les da por comer mucho limón y mucha sal, le están cambiando el pH a esa boca. Y al cambiarle el pH a la boca, eso indica que al cambiarle el pH a la boca, entonces las enzimas que actúan a ese pH no van a actuar igual. Vamos a ver si hay una grafiquita que les muestre eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es Michael Menten. Ya les voy a hablar de eso, el efecto del pH. Lo que dice el efecto del pH es así. Y dice, el efecto del pH en la enzima es tan fuerte que si el pH no es el adecuado, pues la enzima no se fija, o la enzima no actúa, o simplemente la enzima se inactiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el efecto del pH es sobre la fijación del sustrato al centro activo, porque la enzima se inactivó, o sobre la transformación catalítica del sustrato, porque a ese pH esa enzima simplemente no trabaja, y sobre la estructura de la proteína enzimática, porque a ese pH ella se desnaturaliza y por lo tanto no va a hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, las enzimas son muy sensibles a cambios de temperatura y a cambios de pH, ¿ok? Ahora les voy a explicar lo que es Michaelis-Menten, que era lo que me preguntaba la señorita María de los Ángeles. Entonces, Michaelis-Menten es una teoría matemática que me dice, ojo, que me dice, a medida de cómo trabajan la concentración de enzima y la concentración de sustrato, cómo se trabaja matemáticamente y cómo se entiende matemáticamente esa reacción. Y aparte de eso me faltó otra cosa. Resulta que hay factores que influyen o variables que influyen en esa actividad de las enzimas. Y es que si hay un cofactor que me active la enzima, pues él afecta. Afecta para activar o afecta para inhibir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos son las variables que influyen sobre la actividad catalítica de una enzima? Son 5. La concentración de enzima, la concentración de sustrato, el pH, la temperatura y los activadores o inhibidores. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que yo les voy a hablar de algo muy natural. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Michaelis-Menten es un señor que dijo que nosotros podemos medir la velocidad media de las reacciones enzimáticas. ¿Qué quiere decir? De aquellas reacciones que están mediadas por una enzima. ¿Y él qué fue lo que dijo? Pues muy fácil. Resulta que cuando la reacción empieza, el sustrato, ojo que este es acá mayor cantidad de sustrato, cuando a mayor cantidad de sustrato la reacción empieza, pues la velocidad aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tengo un catalizador que llega a un punto donde llega hasta casi la fase estática, la fase estática, y entonces llega y la reacción primero se da a muy alta velocidad y luego va parando su velocidad. Porque como todo en la vida, llega un momento donde las cosas empiezan a bajar de velocidad. ¿Ok? Entonces lo que dice Michaelis-Menten, y ojo aquí, María de los Ángeles, es que a medida que aumenta la velocidad, yo puedo medir la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, cuando, ojo, cuando realmente esta gráfica llegue a su fase estacionaria y yo encuentre que esta velocidad media es una concentración de sustrato que me permite que esta reacción rápidamente llegue hasta la velocidad media máxima de la reacción y el resto sea un cambio de o transformación de sustrato de forma lenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Esto no se lo voy a enseñar, esto no necesito que ustedes lo aprendan, pero sí necesito que ustedes sepan que las enzimas son muy sensibles al pH y son muy sensibles a la temperatura. Y eso se los voy a mostrar acá, en estas diapositivas, en estas otras diapositivas. Yo dejé de compartir, ¿cierto que sí? ¿Dejaron de ver la pantalla? Profe, pues Pues, tengo yo aún todas la las veo. diapositivas. Ah, ¿todavía la ves? No, sí. Muy bien. Entonces yo les voy a mostrar estas bellezas. Esta que es acá, bueno, pues entre comillas. Pero está tildada todavía en la que estábamos. Ah, esta tilda, bueno, la voy a sacar. Espérenme un momentico. Esta tilda, esos nombres que le dan ustedes a las cosas. Muy bien. Profe, así se dice. ¿Qué? Uy, no, ¿cómo se le ocurre más? Yo Profe, hasta ahora. entonces, ¿cómo se dice? Para decir lo que ustedes le llaman tildada. Sí, Sí. yo quiero Se maluqueó la escuchar. pantalla. No, la pantalla queda estática, se queda paralizada, pero tildada, ese nombre lo dieron ustedes. Profe, pero es que ese vocabulario suyo todo científico. No, eso no es científico, eso es normal, normalete. Bueno, chicos, ¿ya vieron la presentación que cambié? ¿Sí o no? Profe. Muy bien, entonces les voy a mostrar cuál es el efecto del pH en las enzimas. Miren que yo tengo las enzimas y entonces las enzimas, los catalizadores pueden ser enzimas, complejos, células y órganos enteros. ¿Qué quiere decir? Hombre, ¿será que mi páncreas y mi hígado no es una enzima que hace que las reacciones ocurran? Entonces, ¿qué condiciones, dime, qué condiciones afectan la velocidad de la reacción de la enzima? Pues afecta el pH, la temperatura, la concentración de sustrato y la concentración de enzima, como ya les había dicho. Miren esta gráfica tan bonita. Una cosa es la amarilla, que es la reacción sin catalizador, y otra es cuando yo le pongo el catalizador y la reacción que necesita para que se finalice la reacción sea más pequeña y se dé más fácil y más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace una enzima. Pero miren cómo es la enzima con respecto al pH. Imagínate que yo aquí tengo la temperatura y aquí tengo la velocidad, es decir, cómo se mueve la enzima. Miren que a medida que llega un punto de la temperatura donde la enzima no tiene nada de actividad, nada de velocidad, pero llega un punto en esa temperatura donde ella aumenta su velocidad y llega a un punto que se llama la temperatura óptima, que generalmente cuando nosotros nos venden una enzima nos dicen que ella se mueve en un rango de temperatura muy estrecho y generalmente el rango de temperatura está por este piquito. Por ejemplo, yo les voy a dar datos de temperatura aquí. Si yo quisiera en esta enzima, en esta reacción, medir la temperatura adecuada para que ella reaccione, a mí me daría 3,1. Pero si yo quiero dar un rango en donde ella participe o actúe bien, yo diría que ella participa bien entre 3 y 3,2 de temperatura. ¿Sí me entendieron? Entonces, la mejor condición, la condición más adecuada de temperatura es este punto de acá, donde está mi mouse. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cuál sería el rango en el que ella va a actuar bien? Un rango en donde ella tenga una buena actividad, pero no necesariamente la óptima, pero que incluya la óptima. ¿Listo? Muy bien. Pero yo les dije que yo no les dije, Carolina también lo dijo, y Sandra también lo dijo, y dijo que ellas son específicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que la pexina, que es una enzima, ella tiene una actividad que con respecto al pH, miren, en el pH de acuerdo donde esté, la actividad es óptima o es muy mala. Miren que el ácido glutámico o la arginasa, miren la milasa de la saliva, miren la milasa de la saliva. Si yo la tengo un pH de 5, comiendo mucho limón, comiendo muchas cosas ácidas, miren la actividad de la enzima. Generalmente miren la actividad de ella normal, a pH normal, a pH de duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ella ya llega otra vez y deteriora ese pH, pues lógicamente la actividad de la enzima disminuye. Porque es muy sensible
a la temperatura, al pH, a la concentración de enzima y a la concentración de sustrato. ¿Ok? Muy bien. Y aquí quiero mostrarles, ojo, que cuando yo tengo una reacción catalítica, una reacción enzimática, pueden haber, ojo, puede darse la reacción, que es la primera imagen que ustedes ven aquí, quiere decir que el sustrato se une a la enzima permite que ese sustrato se transforme, cambie, y al liberarlo, la enzima se recupere, pero el sustrato haya cambiado y se haya transformado en otra sustancia. ¿La entendieron? Esa es una reacción normal enzimática. ¿Sí la entendieron? Bueno, de nuevo. De nuevo. Pero así, si me lo pide así como llorando, eso está muy difícil. Muy bien. Entonces, otra vez. Ahora di las fotografías. Esta reacción A que tenemos acá es una reacción enzimática normalita. Mírenlo ustedes. Este puntico gris es la enzima. Entonces viene el sustrato y reacciona con la enzima, es decir, S más E, que produce un complejo enzima-sustrato, que aquí la enzima está haciendo que el sustrato se transforme. Entonces, ¿qué hace ella? Ella llega y suelta, libera el sustrato, pero ya no libera el sustrato inicial, sino los productos de la reacción. Y ella se recupera y el sustrato se ha transformado. ¿Sí vieron la reacción? Eso es una reacción normal. Pero ahora les voy a poner una reacción enzimática de inhibición. Entonces, mírenla. Yo tengo la enzima y ojo, no ha llegado el sustrato que entra en este huequito, en este candadito, ¿ok? Entonces viene otra molécula que tiene una conformación muy parecida a la de la enzima y se une a ese centro activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega el señor sustrato, pues no encuentra dónde meterse y la reacción no ocurre. ¿La vieron? ¿La entendieron o no la entendieron? Sí, Sí, profe, profe. no, profe. ¿Sí la entendieron? Sí, profe. Entonces les voy a contar una historia triste. La reacción enzimática, cuando la reacción enzimática normalmente se da, es una reacción normal. Pero cuando hay inhibición de la reacción enzimática, se pueden presentar 3 tipos de inhibición. Es decir, profe, ¿cuándo se presenta una inhibición? Cuando hay una molécula que está evitando que una reacción de esas enzimáticas se produzca. ¿Por qué? Porque viene y ocupa el sitio activo que debe ocupar el sustrato para transformarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes ya saben que cuando una reacción enzimática no se da es porque hay una inhibición. Y de esas inhibiciones hay 3 tipos de inhibiciones y se las voy a mostrar. La primera se llama inhibición competitiva. ¿Qué, María de los Ángeles, qué significa para ti que sea competitiva? Profe, que pues me imagino que ahí pues tanto la sustancia inhibidora como el sustrato pues están compitiendo como por quién va a ocupar el lugar. Así de sencillo. ¡Uy, qué bien! Así es. Así de sencillo es. Miren la molécula con el centro activo vacío. Y hay 2 moléculas, el sustrato y el inhibidor. ¿Y qué están haciendo ellos? Están compitiendo por cuál ocupa ese sitio activo primero. Entonces, donde se logre unir la molécula del sustrato, se transforma, pero a las otras moléculas de la enzima donde no se logró unir, entonces la reacción comienza a bajar la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay inhibidor que está compitiendo por ese centro activo. ¿Listo? Se llama inhibición competitiva. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente inhibición. Y la inhibición competitiva, la otra se llama inhibición acompetitiva o no competitiva. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces María de los Ángeles nos dijo que la inhibición competitiva era cuando el inhibidor competía por ese centro activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les voy a contar que la no competitiva es cuando el inhibidor no compite, porque dice que es no competitiva. No compite por ese centro activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo la inhibe? Pues muy fácil. El sustrato, la enzima tiene su centro activo y el sustrato viene y se une a la enzima y viene un inhibidor que no compite, sino que viene y ancla el sustrato a la enzima y no lo deja salir. Entonces, al no dejarlo salir, al cambiar la conformación del sitio activo y no liberar el sustrato, pues el sustrato no se transforma e inhibe la reacción. ¿Me acabaron de entender? Entonces, la una era competitiva porque competía por ese centro activo y esta se llama no competitiva porque no compite, pero lo que hace es que la inhibe sujetando el sustrato a la enzima. Es decir, endureciendo el complejo entre la enzima y el sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora les voy a presentar la inhibición. Esta es la no competitiva y la otra es la competitiva entonces. ¿Pero cómo así? Muy bien, espera un momentico. Anticompetitiva. Muy bien. Entonces, lo que significa esta competitiva es anticompetitiva. Y esta sí es no competitiva. ¿Listo? Entonces vamos a volver otra vez. La competitiva compite por el centro activo. ¿Ok? Entonces las moléculas que alcanzan primero al sitio activo que el inhibidor se transforman y las que ocupa el inhibidor la inhibe. ¿Listo? Entonces compiten por el centro activo. Esta que es anticompetitiva, lo que hace es que el sustrato se ancla a la enzima y el inhibidor no deja que el sustrato se transforme. Por lo tanto, la reacción se inhibe. ¿Ok? Y vamos a hablar de la no competitiva. Entonces, la no competitiva no compite por el centro activo. ¿Qué es lo que hace la no competitiva? Lo que hace la no competitiva es que viene y se pega en otro sitio de la enzima, transformando y cambiando la forma estructural del centro activo que transforma el sustrato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y se pega de otra parte de la enzima y al pegarse cambia la forma, distorsiona la forma del candado donde entra el sustrato. Y al cambiarle la forma, pues ya el sustrato no se ancla y por lo tanto al no anclarse igual, ya se inhibe. ¿Entendieron las tres formas de inhibición? La una se llama competitiva, la otra se llama no competitiva y la otra se llama anticompetitiva. ¿Listo? Sencillo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas enzimas existen en la naturaleza? Ustedes ni se imaginan cuántas enzimas hay en la naturaleza. Biológicas, no biológicas, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mire, otros factores que afectan la actividad enzimática, la fuerza iónica del medio, es decir, la presión osmótica, el equilibrio electrolítico, la presión, los buffer empleados, es decir, los cambios de pH, la pureza de los reactivos, la concentración de la enzima, entre otras cosas que pueden alterar esa actividad enzimática. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta ahí hemos terminado con enzimas. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Chicos, hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿O se me durmieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se durmieron o me profe. escucharon? Te Las dos. escuchaba. No, mentiras, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya para terminar, vamos a mirar cómo nos queda, vamos a mirar en este momento cómo nos queda el cronograma. Porque si alcanzo a darles vitaminas en otra clase, no les meto vitaminas en este momento de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Profe, usted nos puede enviar esas dos diapositivas que nos acaba de mostrar por las dos presentaciones. Claro, si yo les dije eso desde el principio, que yo se las voy a mandar, ¿cierto que sí? Eso fue un compromiso. Sí, profe, Profe, usted si dijo María que sí. llega Usted dijo. ¿Qué No, dices? no sabe, tengo que estar segura, profe, porque después, bueno, Porque después yo no le cumplo.
Pero no le creas que ella llegó tarde y no se dio cuenta. Te están regañando. Muy bien. No, pues como raro María llegando tarde, que no. Yo me conecté súper puntual. Pues yo sí sé que había una persona que estaba conectada 5 minutos antes de empezar la clase. Y yo hablé con ella. Listo, muy bien. Les voy a mostrar para terminar la clase, chicas, les voy a mostrar el cronograma, ¿ok? Para que ustedes mismos lo vean. Este es el cronograma que ustedes tienen, ¿ok? Que estaba el error ese que estaba acá. ¿Se acuerdan que ustedes me lo dijeron? Entonces tenemos vitaminas y enzimas. Eso quiere decir que en la próxima clase vemos vitaminas, luego vemos la función del tracto digestivo y terminamos, porque estos micronutrientes y oligoelementos es algo muy sencillo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, claro que sí, yo les comparto el video, ¿ok? Entonces ya podemos dejar, la persona que inició la grabación, o venga, yo la paro. La persona que inició la grabación, o venga, yo la detengo, ¿ok? Entonces,